Buena vida a todos y a todas. Les saludo y especialmente a Jesús Valdovinos Romero, poeta, escritor, promotor cultural de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien ha dedicado su vida a la promoción y creación del arte y la cultura. En este momento me ha dado la oportunidad de hacer mis comentarios de lector, mis apreciaciones de lector ante ustedes sobre 3 de sus más recientes trabajos, 3 plaquettes de poemas que ha escrito y hecho aparecer a últimas fechas. Se trata de 3 trabajos que llevan por título La vida es una papita frita, un río lleno de piedras y lo demás es olvido. Tengo que decir en un primer momento que se trata de 3 trabajos que mantienen de algún modo el mismo hilo temático, la misma preocupación artística, poética, literaria, humana. Es decir, el poeta mirándose a sí mismo escribir y mirando el mundo. El poeta mirándose en ese río de nostalgia, a veces lleno de piedras, a veces lleno de dolores, a veces lleno de circunstancias desfavorables que sin embargo él finalmente termina convirtiendo en versos. Y a veces también en este teatro de sombras, en este teatro de lo cotidiano, el poeta observa a los demás, observa a lo demás y no es ajeno, sino al contrario, al dolor del mundo. Es así, pues, como en la estirpe de poetas como Charles Baudelaire, sobre todo si tomamos en cuenta el Spleen de París, sus poemas en prosa, poetas como de alguna manera también la primera parte, sobre todo el primer Jaime Sabines, sobre todo el Oral, este libro de juventud de Jaime Sabines, o de cantautores como Joaquín Sabina. Puedo decir que de alguna manera comparte Jesús Valdovinos Romero con estos autores estas cuestiones, sobre todo temáticas que ya he mencionado. En las 3 plaquettes estamos ante este escenario. Sin embargo, me parece que ya en cuanto a la calidad, en cuanto a la profundidad, en cuanto al uso de los recursos literarios, poéticos, la metáfora, la imagen, el estilo, me parece que sobre todo 2 de estas plaquettes sobresalen. Lo demás es olvido y un río lleno de piedras, mientras que la que lleva por título La vida es una papita frita es un poemario, es una plaquette como en otro estilo, como en otra intencionalidad para el autor, un poco más entre coloquial, pero también bukowskiana, podemos decirlo, con la intencionalidad de hacer uso de estas palabras, de esta cuestión más ríspida, para hablar de una cuestión también, por supuesto, ríspida, pero que sin embargo, desde mi punto de vista, no está tan logrado como en los otros 2 trabajos que ya mencioné. La vida es una papita frita, es el intento, es la búsqueda del poeta, reitero, por ser tal vez más ácido, tal vez más rudo en cuanto a su forma de hablar, de decir, de expresar, muy a la Bukowski, ya lo mencioné, y sin embargo me da la impresión de que no es la casa en la que más a gusto se siente, la casa poética, la casa de palabras, en la que más se siente a gusto habitando el poeta. Y además este trabajo está lleno de algunos poemas en este estilo, y luego hay otro por ahí dedicado al padre, Árbol de Silencios, que tiene totalmente o se separa desde mi punto de vista de esta otra característica, lo cual hace pues que no sea un trabajo redondo. Árbol de Silencios es un texto de largo aliento
en donde yo creo, desde mi punto de vista y conociendo a Jesús Valdovinos, en donde más se siente a gusto, en donde más puede desplegar en esta poesía versicular, en esta poesía también que ronda mucho con lo narrativo, es donde mejor se siente, donde más honestidad poética, literaria leo yo en Jesús Valdovinos. En ese sentido, y siempre recalcando que es desde mi lectura, me parece que quedaría un río lleno de piedras como una plaqueta más reforzada, más donde el poeta más se encontró consigo mismo como poeta. Es un ejemplo que me parece muy bello, muy interesante. Es un ejemplo de cómo el poeta, a pesar de que en muchas ocasiones quien escribe poesía lo hace, entre otras cosas, para reflejarse a sí mismo en un espejo y regresarse con una imagen de palabras, muchas veces así es, sobre todo tal vez al principio, me parece que eso no impide que un poeta pueda al mismo tiempo en ese espejo contener lo que le rodea. Este río lleno de piedras nos habla pues de un poeta, de un hombre que está recorriendo diferentes estaciones de ánimo, que en general son de tristeza. De vez en cuando aparece alguna estación luminosa, alegre, pero en general es tristeza, es la melancolía, es la tristeza de lo que no pudo ser, es la tristeza de una infancia que no fue como lo hubiera querido el poeta. Y sin embargo, ahí vemos al poeta tomando café y teniendo estas reflexiones y pudiendo mirar al mismo tiempo a los demás, a las demás, tal como lo hace en esta sección de esta plaqueta. No sé qué duele más: la voz de la chica que canta en el café, las ocas de jacaranda que como lágrimas caen sobre los comensales, una anciana pidiendo una moneda, o este amontonadero de duelos sin fecha de caducidad. ¿Qué le importa al mundo nuestro permanente funeral? Aquí podemos ver en un verso, en un párrafo muy contundente, muy bien escrito, pues cuál es el ánimo, repito, de un río lleno de piedras, y también de lo demás es olvido, en donde veo una poesía que de alguna manera intenta o busca también ser confesional, íntima, lírica en ocasiones, aunque más bien íntima y triste, nostálgica, llena de esa tristeza y de esa melancolía que ya lo dije, y de esa melancolía y de esa tristeza que sin embargo sale también al mundo y ve otras tristezas y ve otras melancolías de hombres y mujeres que cotidianamente tratan de sobrevivir al polvo y la ceniza. En lo demás es olvido, que es la mejor de las tres plaquettes, que es, me parece, donde se resume el trabajo mejor que nos ha entregado Jesús Valdovinos en esta ocasión, nos dice, por ejemplo: lloré cuando mis hijos eran pequeños. ¿Qué vendría para ellos? Luego, cuando crecieron, dolores de cabeza, y ninguno fue Minerva. Así habrá llorado madre. Así lloraron ellos por sus hijos. ¿A cuáles dioses hay que decirles que no somos estoicos? Que eso es cosa del pasado, que no deseamos tanto dolor. Es un trabajo, pues, de Jesús Valdovinos, en particular estos dos, llenos de honestidad, de fuerza, de una poesía que se quiere y se sabe coloquial, cotidiana y narrativa, pero que sin embargo, dada la honestidad y dada la capacidad de manejar
imágenes que vayan conformando un cuerpo textual, acorde, armónico y coherente, es lo que hace que sea altamente disfrutable estos dos últimos trabajos de Jesús Valdovinos Romero, a quien desde aquí aprovecho para enviarle un fuerte abrazo, con todo y pandemia, con todo y dificultades y con todo y enfermedades, y por supuesto a todas y a todos ustedes. Gracias. Buena vida.